dando algunos conceptos de árboles, camino, profundidad, niveles. Después vimos que los árboles ordenados orientados, vimos cómo recorrerlos, por hijo más izquierdo y por hermano derecho. Vimos los ordenamientos, estábamos mirando los ordenamientos, o sea, básicamente orden en el sentido de que las, los, los algoritmos de ordenamiento, las operaciones de ordenamiento, como el preorden, dada un árbol, me dan una lista de sus nodos, ¿no? Es una forma de recorrer los nodos de un árbol. Sino también otra forma de verlos como una operación que dado un árbol me da una lista. Bien, entonces vimos el orden previo, que estaba definido así, y si no me equivoco, faltaría avanzar con el tema del orden posterior. Bueno, el orden posterior es similar al orden previo, muy similar, nada más que en el orden posterior, el orden previo se definía recursivamente como orden, el primero, el nodo, dado un nodo, el orden previo es el nodo y después el orden previo de los hijos, y en el caso del orden posterior es al revés, primero el de los hijos y después el padre. Fíjense que el orden de los nodos es siempre de izquierda a derecha, ¿no? En el orden en que están en la lista de hijos. No es que se invierte el orden de los hijos. Lo que se invierte es la posición del padre con respecto a los hijos. En el pre-order está antes, en el post-order está después. Post-order o orden posterior. Bien. Entonces, aplicándoselo, como hicimos la otra vez para el orden previo, aplicándoselo a, por ejemplo, un nodo como acá, el orden previo el orden posterior del árbol es el orden posterior aplicado a la raíz. Y aplicando la definición recursiva que tenemos arriba, entonces el orden posterior del árbol cuya raíz es A, es orden posterior de los hijos, o sea, orden posterior de B, de C y de D, como está acá, y después el nodo. Bueno, si ustedes lo continúan, les da esta lista que está acá. Si lo quieren hacer en forma gráfica, no es necesario que hagan todo eso. La forma más simple es decir que lo van recorriendo con el barquito, como dijimos antes, recorriendo la costa del árbol, como si fuera una costa de un país, con muchas entradas y salidas, y en sentido contrario a las agujas del reloj, y listando los nodos la última vez por la que pasamos por el nodo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que para un nodo como este, B, que tiene dos hijos, E y F, pasamos por el nodo 3 veces? Uno cuando bajamos por el lado, digamos, por el lado izquierdo, otra cuando subimos por el lado derecho, y después una por cada una de las bahías que hay entre los hijos. Bien. En este caso lo listamos cuando nos vamos del nodo, o sea, en la posición 3, cuando pasamos por la derecha del nodo yendo hacia el padre. Bien. Entonces, en ese caso, fíjense que da E, F, B, H, G, C, D, A. Aplíquenlo y les va a dar eso. Es también equivalente recorrerlo en sentido contrario, o sea, recorrer la costa, pero en sentido de las agujas del reloj, no contrario, sino en el mismo sentido que las agujas del reloj, listarlos cada vez que pasamos la primera vez por el nodo, como hacemos con orden previo, o sea, aplicar el orden previo, pero cambiando el sentido de circulación del camino, y después invertirlo. Fíjense que acá, si aplicamos orden previo, pero recorriendo por acá, recorriendo en el otro sentido, no A, B, E, F así, sino A, D, C, G, H, B, F, E, me queda esto que está acá, lo invierto y me queda esto que está acá, y si comparamos es lo mismo que el algoritmo que dijimos antes. Bien. Hay otro orden que es el orden simétrico, pero acá no lo vamos a explicar
porque se aplica más para árboles binarios. Bien. Veamos cómo expresar operaciones matemáticas en términos de árboles. Los árboles nos permiten expresar operaciones matemáticas. Bueno, por empezar, una expresión como esta que está acá, la dibujamos así. ¿Por qué? Porque fíjense que los paréntesis me obligan a primero aplicar el más, o sea que hago 2, 3 más. Después acá el paréntesis me obliga a hacer 4 menos 5. Y después a esos dos operandos, al resultado de esas dos operaciones, los tengo que multiplicar. O sea que dada una expresión matemática, yo la puedo descomponer desde el mayor nivel al menor nivel, como si fuera un árbol, en el cual en cada nodo interior del árbol tengo un operador y en las hojas tengo operandos. Acá los operandos serían 2, 3, 4, 5, y en los nodos interiores tengo operadores como el más, el menos y el por. Bien, en el caso de los operadores binarios, se pone el operador como padre de los hijos. Si son expresiones que tienen funciones binarias, como por ejemplo la función resto, la función rem es el resto, así como el operador por ciento en C++, en C y en C++, matemáticamente eso es la operación resto, en inglés reminder, entonces rem, se escribe rem. Y tiene dos argumentos, el resto de 10 al dividir por 5, que sería 0. Bueno, el resto de 10 por 5 también, como un operador, se pone el 10, el 5 como hijos y el operador rem como padre. Los operadores unarios o funciones, como el seno, por ejemplo, que tiene un solo argumento, seno de 20, bueno, se pone al argumento como hijo y a la función como padre. Y en el caso de menos 3, fíjense que menos 3 lo puedo interpretar dos formas, ¿no? Como un 3 y el operador menos unario aplicado a ese argumento, o como el número menos 3, ¿no? Bueno, si lo pensamos como un operador, tenemos que poner el 3 como hijo y el menos como un operador unario arriba del operando. Bien, entonces ahora una expresión compleja como esta que está acá, la podemos poner como un árbol así. Fíjense, primero, ¿uno qué haría acá si tuviera que evaluar esto? Bueno, primero evaluaría, por ejemplo, 4 más 20. Entonces eso lo pongo, lo junto, 4, 20 y el signo más. A todo eso, que es un operador, un operando, un número, a eso le aplico la función seno. Entonces acá, fíjense, tengo esto que es el operando y seno, que es lo que le tengo que aplicar. Después, fíjense, puedo hacer esto, ya lo vimos acá, y también puedo hacer esto, 5 menos exponencial de 3. Bueno, tengo exponencial de 3 es 3 y después la exponencial, porque es una función de solo argumento. Al resultado de eso se lo tengo que restar a 5, o sea que tengo que hacer menos 5 y el resultado va a ser exponencial de 3. Entonces todo eso es esa expresión que está acá. Ahora juntando el resultado del seno con este paréntesis, lo tengo que aplicar el producto. Y así siguiendo. Bueno, ustedes vayan repasándolo, pero miren, pero es la forma en que uno evaluaría esa expresión matemática. Bueno, hay una cosa que se llama la notación polaca invertida, que dice básicamente que es una forma de representar expresiones matemáticas recorriendo el árbol en orden posterior. Por ejemplo, acá la expresión en notación polaca invertida RPN sería así, 2, 3 más, 4, 5 menos por. Eso viene de que en las primeras calculadoras, hay toda una familia de calculadoras, típicamente la marca Hewlett-Packard, en las cuales uno tenía que entrar los operandos, los números y las operaciones en notación polaca invertida y entonces al final quedaba el resultado. De alguna forma esas calculadoras no requerían de tener paréntesis.
una cosa interesante. No hacía falta tener paréntesis, pero a costa de tener que entrar los operandos y las operadores con notación en orden posterior, con la notación polaca, invertida. Bien, no lo vamos a explicar, acá está, mírenlo ustedes, se lo dejo a ustedes. Miren todo esto que está interesante. Y vamos a ir a lo siguiente, fíjense. Supongamos una expresión matemática compleja que involucra solamente argumentos y funciones. Las hojas A, B, H, Q, S. Entonces yo acá, por ejemplo, tendría G de AB. Esto que está acá, este arbolito, este subárbol que tengo acá, es G de AB. Este subárbol que tengo acá es H de TV. TV son los argumentos y H es una función que tiene 3 argumentos. S de W es un argumento y Q es una función que se lo aplico a R y S de W. Entonces, mírenlo, es una expresión. Es lo que vimos antes, pero nada más que en vez de tener operadores, etcétera, son todas funciones. Bien. Bueno, vamos a introducir una cosa que se llama la notación Lisp para árboles y que la vamos a usar mucho en el curso, así que presten atención porque esto les va a servir. Hay un lenguaje de computación que se llama Lisp, que tiene cierto nicho de uso, es muy usado para ciertas cosas. Y una llamada función, cuando yo tengo una función f, una función que tiene 3 argumentos, f de x y z, que en C y en C++ lo escribiríamos así, o en Python escribiríamos así, f de x y z, en Lisp se escribe así. Se escribe paréntesis f y los argumentos, separados por espacios, no por comas. Entonces, esta es la notación Lisp para una llamada a una función como esta acá. Bien. Entonces ahora quiere decir, si aplico eso a esta llamada total a la función, que es lo que habíamos visto, la expresión correspondiente a este árbol, nos daría esto que está acá. Paréntesis f y sus argumentos. El primer argumento de f es g de AB, pero g de AB en notación Lisp es paréntesis g AB. H de TV, pero eso en notación Lisp es paréntesis H TV, separados por espacios, no por comas. Después, Q aplicado a R y SW es paréntesis QR y de nuevo paréntesis SW. Bueno. Y entonces, ¿qué? De acá que sacamos, fíjense, que sacamos que, como esta expresión en Lisp se escribe así, y esta expresión corresponde a este árbol, yo puedo escribir, o sea, puedo decir que la notación Lisp de este árbol es este string, esta expresión que tengo acá, unidimensional en un solo renglón, donde escribo el árbol S. ¿Se entiende? O sea, ahora olvidándonos de expresiones matemáticas, etcétera, yo tengo este árbol, puedo escribir la notación Lisp de ese árbol de esta forma. Entonces, la definición de notación Lisp es la siguiente. Tengo un árbol compuesto de un nodo y los subárboles, sus hijos, y los subárboles de sus hijos, ¿no? Bueno, como en orden previo o en orden posterior, ¿no? Entonces, la notación Lisp de un nodo, lo puedo pensar como un operador que toma un nodo de un árbol y me devuelve una expresión, con paréntesis y valores de los nodos. Bueno, ¿cómo se define esa expresión? Esa notación Lisp. Bueno, si el nodo es una hoja, o sea, si no tiene hijos, directamente es el valor almacenado en el nodo. Si el nodo sí tiene hijos, o sea, si es un nodo interior, si no es una hoja, entonces tenemos paréntesis, el nodo, y después, recursivamente, Lisp aplicado a cada uno de sus hijos.
Si ustedes hacen esto, para el árbol este que está acá, olvidándose de que es una expresión matemática, etcétera, les da esta expresión que está acá, que es la notación Lisp del árbol. ¿Cuál es lo bueno? O sea, en el caso del árbol ese que vimos para la expresión matemática, si ahora lo piensan como un árbol, cuyos los valores que están en sus nodos son operandos y operadores o funciones, ustedes le aplican la notación Lisp, les da esto que está acá, a este árbol, y le da esto que está acá, que a su vez, por supuesto, coincide con la forma en que ustedes entrarían la expresión matemática que vimos arriba en el lenguaje de computación Lisp. Bien, ¿para qué nos sirve la notación Lisp? Bueno, hay una relación unívoca entre el árbol y su notación Lisp. Yo les doy un árbol y ustedes me pueden dar su notación Lisp. Y a su vez les doy una notación Lisp, como esta que está acá, y ustedes pueden reconstruir el árbol, tanto esta que está acá como esta que está acá. O sea, los paréntesis que tiene la notación Lisp es lo que me da la estructura para saber quién es el padre, quiénes son los hijos y cómo está estructurado todo el árbol. Una de las primeras cosas que tienen que ustedes ponerse a hacer es escribirse, inventarse árboles y sacar la notación Lisp. Y viceversa. Una vez que tiene notación Lisp, volver y reconstruir el árbol. Entonces, una forma de interpretar esto es como que pensamos en la notación Lisp como una forma de serializar un árbol. ¿Qué es serializar? Serializar algo es convertir algo, una estructura compleja, en una serie de valores lineales, digamos, ¿no? Que puedo escribir en un renglón. Y finalmente, como a su vez el paréntesis y los caracteres que aparecen son todos, los puedo convertir en bits, finalmente serializar algo es transformar algo, cualquier estructura, por más compleja que sea, en una cadena de bits. Una vez que yo puedo hacer eso, está bueno, porque eso lo puedo, por ejemplo, qué sé yo, mandar por un email, guardar en un archivo en el disco, hacer N cosas con eso. Es serializarlo, convertir eso que es complejo en una serie de bits, finalmente en una serie de bits. O sea, fíjense acá en el árbol estamos convirtiendo algo que es medio como, diríamos, una estructura bidimensional, ya no es una lista, es un árbol, o sea que tiene dos direcciones, lo estamos serializando, lo estamos permitiendo convertir en algo unidimensional. Y lo bueno es que podemos ir en una dirección y después en la otra, ir y volver. Bien. La utilidad de esto es que nos permite guardar cosas en disco, mandarlas por la red, etc. Bien. Tienen que familiarizarse con eso, la notación Lisp. En muchos exámenes le damos le decimos, a ver, encontrar no sé, cualquier cosa, ¿no? Encontrar cuáles son los ojos y cuáles son las hojas y cuáles son los nodos interiores de este árbol. Y del árbol lo que le damos es la notación Lisp. Bien. Otra cosita interesante que también, también es un ejercicio típico de parcial, es reconstruir el árbol. ¿Qué es reconstruir el árbol? Supongamos que yo le diera el listado en orden previo de un árbol. ¿Bastaría con eso para que ustedes puedan reconstruir el árbol, saber cuál es la estructura de ese árbol? Bueno, no, porque solamente el orden previo no tiene la información suficiente. Todos estos árboles que están acá tienen todos el mismo orden previo ABCD. ABCD, 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 ABCD. O sea que solo con el orden previo, obviamente, no puedo reconstruir el árbol. Lo mismo con el orden posterior. Todos estos que están acá tienen orden previo, perdón, con el orden posterior tampoco, ¿no? Porque todo esto que tienen acá tienen el mismo orden posterior, BCDA. BCDA, BCDA, todo BCDA. O sea que solo con el orden previo no puedo reconstruir el árbol, solo con el orden posterior tampoco puedo reconstruir el árbol. Lo
interesante que vamos a ver y destacable es que si me dan los dos, si me dan el orden previo y el orden posterior, ahí sí puedo reconstruir el árbol, ¿eh? Y esto es un ejercicio que también tomamos típicamente en el parcial, ¿eh? Le damos el orden previo y el orden posterior de un árbol y ustedes tienen que reconstruir cuál es el árbol. ¿Cómo funciona esto? Fíjense que funciona así, ¿no? Fíjense que supongamos que estamos a la altura de este árbol, ¿no? Que puede ser un subárbol de un árbol más grande, pero estamos en el subárbol de un nodo n. Entonces, el orden previo de ese nodo, del subárbol que cuelga de ese nodo n, es el nodo n, el hijo más izquierdo, n1. Ese nodo n tiene varios hijos, n1, n2 hasta k hijos. Bueno, el primero, el n1, es el hijo más izquierdo. Entonces viene el nodo n y todo el orden previo aplicado a n1. Pero el orden previo aplicado a n1 es n1 y después los descendientes de n1, de alguna forma no especificados. O sea, que ahora no vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero viene n1 y sus descendientes. Después va a venir n2 y sus descendientes. Y así siguiendo hasta nk y sus descendientes. Mientras que si miramos el orden posterior, bueno, el nodo n va al final y después primero viene el orden posterior aplicado a n1, que son los descendientes de n1 y después n1, los descendientes de n2 y después n2 y así siguiendo. Entonces, gracias a esto, vamos a ver cómo reconstruir el árbol. O sea, ¿por qué lo podemos hacer? Porque fíjense, voy al orden previo y el primer nodo es la raíz del árbol. El segundo nodo es el hijo más izquierdo. Y después, ¿cuáles son los descendientes de N1? Los descendientes de N1 son los nodos que están después de N1 en orden previo y antes de N1 en orden posterior. Entonces, la estrategia sería así. Primero, primer nodo en el listado en orden previo es el nodo raíz de ese subárbol, ¿no? Después, el segundo es el hijo más izquierdo. Después, busco cuáles son los descendientes de N1. Son aquellos que están después de N1 en orden previo y antes de N1 en orden posterior. Una vez que determiné cuáles son los descendientes de N1, ya el siguiente es el siguiente hijo de N. Después sus descendientes, ahí me doy cuenta cuáles son sus descendientes porque están después de N2 en orden previo y antes de N2 en orden posterior. Y así siguiendo, ¿eh? Todo eso me da esa estructura. Después tengo que aplicarlo recursivamente a cada uno de los nodos hacia abajo, porque ahí cuando yo hago esto, solo saco cuáles son los descendientes, pero no su estructura, ¿no es cierto? Bien, vamos a aplicarlo en forma concreta, van a ver que no es tan difícil. Bien, me dan entonces, me dicen el orden previo de un árbol, A es esto que está acá, y el orden posterior es esto que está acá. Bueno, el primero en orden previo y último en orden posterior es la raíz del árbol. Entonces, ahí le enchufo Z, la raíz del árbol. El siguiente, en orden previo, después de Z, es el primer hijo, W. O sea que ya lo pongo ahí, W. Bueno, ¿cuáles son los descendientes de W? Son aquellos que están después de W en orden previo y antes de W en orden posterior. Pero antes de W en orden posterior no hay nada. Después de W y antes, que estén después de W y antes de W no hay nada, así que W no tiene hijos. Por lo tanto, el siguiente después de W en orden previo tiene que ser el segundo hijo de Z, A. Los nodos que están después de A en orden previo, pero antes de A en orden posterior, son los hijos de A. Son X e Y. Bueno, fíjense cómo los pongo acá. No los pongo, yo no sé cómo ponerlo acá, porque no sé su estructura. Lo que hago es dibujo como una bolsita, como si fuera un conjunto, con los nodos X y flotando ahí, pero yo sin saber todavía cómo poner las líneas, porque no sé la estructura ahí adentro de ese subárbol. Entonces, viene W a los descendientes de A, que son X y, el siguiente, en orden previo, tiene que ser el siguiente hijo de Z, o sea, y que entonces es C.
Los nodos que vienen después de C en orden previo y antes de C en orden posterior son los descendientes de C. Así que son todos estos, MTV. Todo esto, fíjense que cambian de posición con respecto a C. Por lo tanto, estos son todos hijos de descendientes de C. Entonces, de nuevo, dibujo, ojo, no dibujo un subárbol acá, pues todavía no sé cómo es. Lo que hago es poner una bolsita y todos los nodos flotando ahí. Bien, y ahora para ver la estructura del subárbol de A, o sea, cómo están estos X e Y, bueno, me fijo ya ahí recursivamente, ¿no? El orden previo de A es esto que está acá. Y el orden posterior es esto que está acá. Después de A, tiene que venir el primer hijo de A, que es X. O sea que X ya sé que es hijo de A. El primer hijo de A, el hijo más izquierdo de A. Bueno, ¿cuáles son los descendientes de X? Aquellos que estén después de X en orden previo y antes de X en orden posterior, pero no hay ninguno. O sea que X no tiene hijos, X es una hoja. Y ahí el siguiente a X y los descendientes de X, que no hay ninguno, ya tiene que ser el segundo hijo de A, que es Y. Entonces ahí lo enchufa Y y ya tengo los dos hijos de A. Ya sé cuál es su estructura. Bueno, y así ustedes repasen, sigan viendo cómo está ahí, pero bueno, esa es el procedimiento. A esto le llamamos, es un ejercicio operativo que típicamente tomamos en el parcial, el primer parcial. Bien. Fíjense acá, después para C tenemos lo mismo, ¿no? Tengo que analizar todo esto que es el orden previo de C y todo esto que es el orden posterior de C. El primer hijo, el hijo más izquierdo de C es M. Entonces lo dibujo ahí. ¿Y cuáles son los descendientes de M? Bueno, todos los que están después de M en orden previo y antes de M en orden posterior. Entonces son todos estos, TV. O sea que TV son hijos de descendientes de M. Bueno, lo pongo ahí. Y así siguiendo, ustedes van a ver que la estructura es esta que está acá. Una vez que ustedes, dado el orden previo y el orden posterior, reconstruyeron el árbol, dibujaron el árbol, bueno, lo que tienen que hacer es verificar. Es fácil, ustedes no tendrían por qué equivocarse, porque una vez que lo hacen, ya chequean, digamos, determinan su orden previo y su orden posterior, que eso es fácil, y les debería dar lo mismo que le dimos nosotros como entrada para el ejercicio. O sea que es un ejercicio que ustedes pueden verificar por sí mismos. Bien. Veamos ahora cómo haríamos para escribir un programa que haga esto. Todavía no determinamos bien la interfaz de los árboles, pero podemos plantear, aunque sea el pseudocódigo de cómo lo haríamos, ¿no? Fíjense, supongamos preorder, o sea, el preorden de un árbol T y un nodo N del árbol. Esta función preorder toma como argumento un árbol T y un nodo N en ese árbol, un árbol T y un nodo N en ese árbol, que los nodos van a ser iteradores, por supuesto, ya se imaginarán, y me agrega a la lista L los nodos del subárbol del nodo N en orden previo al fin de la lista L. Bien. Entonces, fíjense, por definición, lo que tenemos, acuérdense la definición que está acá, que es recursiva. Entonces, lo que hacemos es, primero, insertar al final de la lista L el contenido del nodo N. Acá podríamos haber hecho un pushback, ¿no? Pero bueno, acá está con insert en end.
Pero L.insert al final de la lista L, el valor en el nodo N. Tenemos que ver cómo después, qué función, cómo vamos a definir todas estas operaciones en nuestra interfaz en C++. Pero bueno, por ahora lo ponemos así, como pseudocódigo. Fíjense que parece, es un comentario, ¿no? Un comentario con punto suspensivo quiere decir que para nosotros es un pseudocódigo. Bien, entonces ahí iría el valor en el nodo n. O sea que insertamos al final de la lista el valor en el nodo n. Ahora tenemos que aplicarle el orden previo a cada uno de los hijos. Entonces, ¿para eso qué? Recorremos los hijos de n como si fuera una lista. Fíjense, iterator c igual a hijo más izquierdo de n. Tenemos que ver cuál va a ser la interfaz para esto, cómo lo vamos a hacer en la interfaz en la clase de árbol, cómo se va a hacer esto. Y después vamos viendo, mientras que C no llegue al final de los hijos, le vamos aplicando el preorder a el árbol y ahora al hijo C, o sea, le vamos aplicando recursivamente el preorder a los hijos C de n. Y después, una vez que aplicamos el preorder, avanzamos el hijo con la operación C igual a hermano a la derecha de C. O sea que tenemos que, digamos, ver las funciones que todavía, cómo va a ser la interfaz para definir estas operaciones en C++. Tomar el valor de un nodo, tomar el hijo más izquierdo de un nodo, tomar el hermano más derecho, el hermano a la derecha de un nodo, y cómo ver si un nodo si no llegué al final. Si no es un lambda. Bueno, lo mismo para orden posterior. Para orden posterior es lo mismo que el orden previo, nada más que el apendizar el valor en el nodo a la lista se hace después de los hijos. Acá se hace antes. Primero está el nodo y después el lazo sobre los hijos. Cuando vamos al orden posterior, primero está el lazo sobre los hijos y después el nodo. Obviamente, o sea, por supuesto, ambos son recursivos, o sea que preorder llama a preorder, posorder llama a posorder. Bien. Lisp, la notación Lisp. ¿Se acuerdan que la definición era esta? Si el nodo es una hoja, es simplemente n. Si no, es n Lisp y Lisp de cada uno de los hijos. Bien. A esta función acá le pusimos listPrint. Toma un árbol T y un iterador N y imprime por consola, con cout, imprime los valores de los nodos y los paréntesis apropiados. Entonces, fíjense. Primero, tengo que determinar si el nodo es una hoja o no. ¿Cómo hago para determinar si el nodo es una hoja? Bueno, me fijo en el hijo más izquierdo. Si el hijo más izquierdo es lambda, si no es un nodo D-referenciable, quiere decir que es una hoja. Entonces, le tomo el hijo más izquierdo. Si ese nodo es un lambda, quiere decir que el nodo es una hoja, por lo tanto simplemente tengo que imprimir su valor por consola. Si no es una hoja, entonces tengo que ir por hacer esto que está acá, que es imprimir el paréntesis de apertura, el valor del nodo, y después, o sea que sería esto que está acá, y después recursivamente el Lisp a cada uno de los hijos. Hay, por supuesto, acá unos separadores, unos espacios, ¿no? Porque cada vez que imprimo el paréntesis, el valor del nodo, y después va a un espacio. Eso es lo que está acá. Cout, y así. Después el Lisp de los hijos, y después cuando termino de salir de ese lazo, el paréntesis de cierre.
Bueno. Bueno, ahí ya estas operaciones de preorden y posorder me definen unas tareas, unas operaciones a definir, que son así: tomar el hijo más izquierdo, el hermano derecho, ver si es lambda, etc. Todas esas todavía no modifican el árbol. Veamos qué va a hacer insertar en un árbol. Así como insertamos en las listas y en las correspondencias, ¿qué va a hacer insertar en un árbol? Bueno, las operaciones de inserción toman un elemento y una posición, igual que la lista, ¿no? Toman un elemento y una posición e insertan el elemento en esa posición en el árbol. Así como en las listas, podemos insertar en una posición tanto lambda, o sea, en cualquiera de los lambda que habíamos visto, como en los que no son lambda. Si es en los lambda, simplemente, si inserto en un lambda, bueno, simplemente aparece un nodo ahí y con el valor que puse en ese nodo, que ya deja de ser un lambda, ¿no? Genera un nuevo nodo con ese valor. Cuando insertamos en una posición desreferenciable, o sea, en una posición en la cual ya había un valor, bueno, ahí pienso como si la lista de hermanos de la posición donde la que estoy insertando fuera una lista y por lo tanto pasa lo que pasa en una lista, ¿no? O sea, se genera una nueva posición y en esa posición aparece el valor y después los valores que estaban hacia atrás de la lista se corren hacia el fondo y los de adelante quedan igual que antes, ¿no? Bueno, vamos a ver un ejemplito. Fíjense, tengo este árbol que está acá. Ese árbol, ¿se acuerdan que uno puede ver todos los lambda que hay en un árbol, ¿no? ¿Cuáles son todos los lambda? Bueno, en cada nodo me fijo si puede avanzar por hijo más izquierdo o por hermano derecho. Donde no puede avanzar por alguna de esas dos direcciones, se me genera un lambda. Acá el E, cuando quiero avanzar por hijo más izquierdo, no puedo avanzar, por lo tanto ya aparece un lambda. Cuando quiero avanzar por hermano derecho, me encuentro con F, que está bien. Con F, cuando a F le aplico hijo más izquierdo, se me genera el lambda 2. Cuando le aplico hermano derecho, se me genera, diríamos, el lambda 3. Bueno. Entonces, si ahora me dicen insertar el valor z en lambda 3, ¿qué ocurre? Bueno, simplemente esa posición era un lambda, deja de ser un lambda, aparece un globito con un valor, y ese valor es z, ¿no? Eso es lo que ocurre. Ahora supongamos que me dijeran insertar z en G, volviendo al árbol este original, no a este, no al del medio, sino a este original, me dijeran insertar z en G. ¿Qué ocurre? ¿Cómo quedaría el árbol? Bueno, tengo que pensar al nodo G y a sus hermanos hacia la derecha y hacia la izquierda como una lista. En este caso, esa lista es la lista con un solo elemento que es G. Porque si voy al padre de G, que es C solo tiene un solo hijo, que es G. Y si esto fuera una lista y yo tuviera un iterador apuntando a G, ¿qué pasa cuando inserto en G? ¿Se acuerdan? Bueno, al insertar, G se corre una posición hacia atrás y Z queda adelante del nodo donde inserté. O sea que queda así. Z, siempre que inserto, el nuevo elemento pasa a ser un nuevo nodo que es una hoja, porque todavía no tiene hijo, ¿no? Entonces acá ese nodo Z está a la izquierda de G en la lista de hermanos hijos del padre C. Bueno, todo esto hay que entenderlo bien, porque es fundamental. Como en las listas, insertar en una posición invalida esas posiciones donde inserto y las que están abajo y a la derecha de esa posición.
Así que hay que tener cuidado. Hay que refrescar las posiciones. Bien. Entonces, podemos pensar ahora ya sabemos cómo insertar, por lo tanto sabemos cómo ir creando árboles, podemos pensar en cómo hacer una copia de un árbol. Me dan una copia T de un árbol y me piden que escriba una función que genere una copia del árbol. Acá vemos el proceso de copia. El árbol copiado se va a llamar Q y acá vemos cómo al ir avanzando se va llenando. Fíjense, supongamos que estamos así, ¿no? Tengo el árbol T original y estoy haciendo la copia en Q y en esta fase que está acá estoy copiando todo el subárbol de NT, este nodo que está acá, que contiene el valor C. Estoy copiando todo el subárbol de NT en la posición correspondiente en Q que le voy a llamar NQ. Inicialmente NQ es lambda, todavía no hay nada ahí. Después de aplicar la operación de copia, se debería generar todo el subárbol que es copia de C, de copia de NT acá en NQ. Bien, entonces fíjense, el algoritmo es así. Vamos a abrir otra copia de esto. Bueno, fíjense. Entonces, estoy escribiendo la operación tricopy que toma un árbol T y un iterador NT en ese árbol, o sea, un nodo, y copia todo eso, copia el subárbol de NT en el nodo NQ de Q, del árbol Q. Es una función recursiva, hace recursión sobre NT y sobre NQ. Cuando tenemos, por lo general, dos árboles, porque estamos, qué sé yo, comparándolo, copiándolo o haciendo una operación, normalmente hacemos recursión sobre los dos. En el pre-order y post-order hacíamos recursión sobre un árbol. Acá vamos haciendo recursión sobre los dos. Entonces, fíjense, cuando entro acá a la función se supone que NQ es un lambda. Entonces ahí nomás le inserto en NQ el valor que está almacenado en NT. O sea, NQ igual a nodo resultante de insertar el elemento de NT en NQ. O sea, tenemos que hacer un insert. Una vez después de haber hecho esa operación, ya está el nodo, fíjense como acá, ¿no? Estaríamos en esta etapa. Después de ejecutar esta línea, estaríamos en esta situación Q2, donde ya metí el valor que estaba en NT, lo metí en NQ. Ya hice esta copia. Ahora me falta ¿qué? Me falta aplicar la copia a cada uno de los hijos. Por lo general, estas funciones recursivas son así: algo con el nodo y después algo sobre los hijos. Entonces tengo que ir recorriendo los iteradores, los nodos hijos de NT y los hijos de NQ. A esos los voy a llamar CT y CQ. CT son los hijos de NT, CQ va a ir recorriendo los hijos de NQ. La C viene, muchas veces usamos C para los hijos, C de child. Child quiere decir hijo, ¿no? Entonces, CT igual a hijos más izquierdo de NT, CQ igual a hijos más izquierdo de NQ. A esta altura, cuando estoy acá, el CQ debería ser lambda. Bueno, de hecho es seguro que es lambda, ¿no? Porque acá acabo de insertar el valor de NQ, por lo tanto, NQ tiene que ser una hoja. Cuando yo inserto un nodo en un árbol, inmediatamente después, todavía ese nodo es una hoja. Hasta que no le inserte hijos, va a ser una hoja. Bien, entonces tengo el CT y el CQ. Entonces ahora le voy aplicando recursivamente CQ igual a tricopy de T
CT en QCQ. Voy copiando acá todo el subárbol de R, acá en CQ, avanzo una posición y copio todo el subárbol de G y así. Le voy aplicando recursivamente a cada uno de los hijos. Bien. Entonces este sería el pseudocódigo. El algoritmo retorna el valor del nodo que acabo de crear, perdón, de la copia de NT en Q, que es NQ, refrescado, como si fuera un insert que toma un nodo que inicialmente es un lambda y le retorna, después de haber insertado algo ahí, que ahora ya no es simplemente un valor, sino que es todo un subárbol, retorna el iterador correspondiente. O sea, lo refresca. Fíjense que fácilmente puedo hacer la copia espejo. Copia espejo de un árbol es que me dé el árbol espejo. ¿Y qué tengo que hacer? Es como, de nuevo, fíjense que ¿qué es espejar un árbol? Es invertir la lista de hijos. Para cada nodo, tomar sus hijos e invertir su lista, la lista de los hijos de un nodo. Y cuando voy copiando, si quiero que se genere la copia inversa, ¿qué tengo que hacer? No tengo que ir avanzando, tengo que eliminar esta línea de acá. Si yo no avanzo el iterador en CT, estoy siempre insertando en la raíz, en el primer elemento de la lista de hijos, y me va a quedar la copia espejo. Déjenme ver un poquito acá. Sí, lo que no tengo que hacer, fíjense, acá está CQ igual a tree copy de TST QCQ, y después avanza CT y CQ. Bueno, para hacer la mirror copy, lo que hay que hacer es simplemente eliminar esta línea, la línea que avanza el Q, el hijo en el árbol de destino. Esa línea hay que eliminarla. Eliminando esa línea, con eso solo, ya se genera la copia espejo en vez de la copia tal cual. Supresión. ¿Cómo eliminar elementos en árboles? Bueno, al igual que en las listas, solo se puede suprimir en posiciones referenciables. ¿Se acuerdan? En la lista yo no puedo hacer un array de un end, ¿no? Bueno, acá tampoco. No se puede suprimir en una posición no de referenciable. Si se suprime un nodo hoja, bueno, simplemente se elimina ese nodo. Si el nodo tiene hijos, lo que hace el array es borrar todo el subárbol del hijo. El erase refresca el iterador, o sea, como en las listas, eliminando un nodo, devuelve la posición del hermano derecho que llena el espacio dejado por el nodo eliminado. En los árboles de ordenado orientado, piensen siempre que la lista de hermanos, los hermanos que son hijos de un nodo dado, es como si fuera una lista. Se comportan mucho como si fuera una lista, tanto para inserción como para supresión, etcétera, es prácticamente como si fuera una lista. La operación hijo más izquierdo es como si fuera un began. Y el hermano derecho es como si fuera un next, un más. Bueno, entonces fíjense, vamos a hacer por ejemplo, un algoritmo de supresión en árboles. Poda un árbol eliminando todos los nodos de un árbol que son impares, incluyendo sus subárboles. Por ejemplo, si tengo el árbol que está acá, T, 6, 2, 3, 4, 5, 8, 10. A ver, déjenme, vamos a hacer un dibujito. Bueno, entonces fíjense que hay que saber notación
list porque aparece en todos lados. Acá, por ejemplo, le estamos tirando el árbol. No se le damos el dibujito, sino que le damos la notación list. Bueno, ustedes repásenlo, pero eso que está ahí es este árbol que está acá. No hace por falta, fíjense que me ahorra de tener que andar poniendo un dibujito porque con la notación list puedo poner un renglón, el árbol. Bien. Y entonces ahora, si eliminamos los nodos impares y sus subárboles, o sea, una vez cuando este prune odd va a eliminar todos los nodos impares y sus hijos. O sea que acá va a eliminar el 3 y todo el subárbol del 5. O sea que me debería quedar esto que está acá, que es el árbol 6, 2, 4. Fíjense los paréntesis, ¿no? Fíjense que si yo hubiera puesto 6, 2, 4, esto es el árbol 6, 2, 4. Mientras que esto que está acá es en realidad el árbol 6, su hijo que es 2, y después el hijo de 2 que es 4. Bueno, todo eso tienen que practicarlo. Bien, entonces, ¿cómo va a ser este Pruneod? Pruneod toma un árbol T y un iterator N y elimina, fíjense, si el valor del nodo N es impar, cuando queremos ver si es impar, hacemos el valor por 102. Si el resto de eso ¿qué puede ser? Puede ser 0 o puede ser 1. Si es 1, quiere decir que es impar. Pero bueno, como fíjense que justamente en C++ 0 es falso y 1 es par, entonces acá pongo esto así nomás, ¿no? En realidad, si uno no tuviera en cuenta eso, diría if valor de n por 102 igual a 1, ¿no? Pero fíjense que el igual a 1 no hace falta, porque si es 1 es verdadero, si es 0 es falso. Bueno, no importa, más allá de ese detalle, si el valor, acá lo que estoy preguntando, si el valor de n es impar, si el valor de n es impar, ¿qué hago? Hago un erase de ese nodo. Como al hacer el erase del nodo elimina todo su subárbol, es lo que me están pidiendo, ¿no? Bien. Y después, si el nodo no es impar, o sea, si es par, bueno, a ese nodo lo dejo, pero tengo que ir recorriendo los hijos y aplicando el pruneod a los hijos, ¿no? Entonces tengo iterator C igual a hijo más izquierdo de n, y voy recorriendo los hijos, o al C no es lambda, C igual a pruneod de TC. Fíjense que el pruneod refresca el iterador. Fíjense que pruneod retorna un iterator, así que refresca el operador. Bien. Entonces, todo esto nos da las operaciones básicas sobre árboles. Dado que, ¿se acuerdan que siempre dijimos cuando introducimos un contenedor, un tipo abstracto de datos, primero, sin todavía especificar mucho la parte de la interfaz, damos las operaciones necesarias, las operaciones que vamos a usar sobre ese contenedor, y después una interfaz y después una implementación. Bueno, acá vamos a dar vamos ahora a ver la interfaz. Ya dimos las operaciones, que son las operaciones de inserción, supresión, para recorrer, etc. Ahora vamos a ver la interfaz. Entonces, las operaciones que queremos implementar son las siguientes, ¿no? Listando o sea, resumiendo, las operaciones que tenemos que implementar son las siguientes. Dado un nodo, que sería una posición o iterador sobre el árbol, de referenciable, quiero obtener su hijo más izquierdo. Habíamos dicho que el árbol era como una estructura bidimensional en la cual se puede avanzar hacia abajo y hacia el hermano derecho. Bueno, entonces, este nodo tiene que ser de referenciable, le aplico hijo más izquierdo y me retorna el
nodo que es el hijo más izquierdo de ese nodo. Y ese puede ser un nodo lambda o no lambda. Dado un nodo D referenciable, obtener su hermano derecho. Puede retornar a una posición lambda. Pero la posición donde le aplico el hermano derecho tiene que ser D referenciable. Dada una posición, determinar si es lambda o no. Obtener la posición de la raíz del árbol. Dado un nodo, obtener una referencia al dato contenido en el nodo. Dada una posición de referenciable o no y un dato, insertar un nuevo nodo con ese dato en esa posición. Insert. Y después finalmente borrar un nodo y todo su árbol correspondiente. Estas son todas las operaciones. Bueno, y ahora vamos a definir la interfaz para árboles. Ya ahora sí, bajamos la tierra C++ y decimos cómo se va a hacer todo eso. Y entonces la forma de hacer todo eso es que vamos a tener una clase iterator. Por ahora esta es la interfaz básica, así que tenemos solo no tenemos ni clases anidadas, ni sobrecarga de operadores, ni templates. Entonces, la clase iterator y la clase tree son dos clases separadas, no están anidadas. Iterator no está anidado adentro de tree. Y bueno, y tenemos entonces de iterator, lo único que tenemos es las funciones lchild y right. Lchild viene de left child, o sea, hijo más izquierdo, y right viene de hermano derecho. Bien, y después la clase tree tiene began y end. Began va a ser la raíz, end va a ser un iterador no de referenciable que no importa su posición, pero que me sirve para comparar. Retrieve, que dado un iterator me devuelve una referencia al elemento contenido en ese árbol. El árbol es un contenedor, los elementos de ese árbol son de un tipo elem-t, que bueno, se define a través de un typedef en algún lugar. Después en la interfaz avanzada obviamente es un template, pero por ahora no es template, así que lo que hay que hacer es definir en algún lugar un typedef elemt a algo. Y bueno, insert, que toma una posición, un iterator y un elemento y lo inserta en ese lugar. Y erase, que toma un iterator y borra un iterator de referenciable y lo borra con todo su subárbol y devuelve la posición refrescada. Clear, que deja el árbol vacío. Y splice, que ya vamos a ver qué hace. Bueno, entonces en todo lo que sigue, ya medio lo explicamos, pero tenemos Q igual a, tenemos P, Q y R que son iteradores, X que es un elemento de tipo LMT y T un árbol, ¿no? Entonces Q igual a P.LChild, la LChild viene, como dijimos, del leftmost child, hijo más a la izquierda. Entonces P igual a LChild me retorna el primer hijo o hijo más a la izquierda del nodo P. Q igual a P.right me retorna el hermano derecho. En estos dos, P tiene que ser D referenciable y Q, el resultado, puede ser D referenciable o no. T.end retorna un iterator no D referenciable. Normalmente se usa para comparar y ver cuando llegué al final de algo. P igual a T.began retorna la raíz. T.retrieve de P retorna el valor almacenado. Puede ser, es una referencia, sé que puede ser tanto usado en el right hand side como en el left hand side. Insert de PX me inserta un nuevo nodo en la posición P, de acuerdo, ¿se acuerdan a la semántica que dijimos más arriba? O sea, de que si es de referenciable, si no es de referenciable, etc. Y me retorna el iterador refrescado, Q. Erase de P también elimina la posición y todo su subárbol. Tiene que ser una posición de referenciable y refresca el iterador. Clear elimina todo el subárbol. Bueno, y splice
Bueno, ustedes ya vieron splice para listas. Bueno, splice para árboles es medio similar. ¿Qué es splice? Splice, toma todo, splice, así como está acá, t.splice de to from, toma todo el subárbol de la posición from, en este caso from sería R, acá si hago t.splice de VR, ¿no? O sea, desde todo el subárbol de R a la posición de B. Bueno, ¿qué ocurre en ese caso? Bueno, fíjense, lo que hace es mover todo el subárbol de R hacia el nuevo árbol, acá T, de tal forma que la raíz del árbol que estoy, desde el árbol de from, o sea que en este caso R, pasa a ser como si la hubieran insertado en la posición de B. Si R fuera un valor, si el valor que está acá en R fuera un valor, y le hago un insert en Chu, ¿qué ocurre? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho, hay que pensar en B como si fuera una lista de hermanos. En este caso esa lista contiene un solo elemento que es B, y R quedaría a la izquierda de B como hermano de B. Bueno, esto hace exactamente lo mismo, nada más que no mueve solo el valor de R, sino que mueve todo el subárbol de R. El argumento from, acá. Bueno, hay una restricción, que es que el destino, Chu, no tiene que ser un descendiente de from. Yo no puedo hacer un splice del subárbol de from a por acá abajo de R. Porque si no, ¿qué estaría? Estaría creando un lazo. Y los árboles, justamente, por definición, no tienen que tener lazos. Siempre tienen que ir hacia abajo, no puedo volver hacia arriba. Bueno, entonces esa es la restricción. Que la posición, que Chu no tiene que ser un descendiente de from. Y Chu puede en realidad estar en el mismo árbol o en otro. Acá lo estamos poniendo como si estuviera en otro, pero la verdad es que puedo hacer un splice de un árbol a sí mismo. Mientras la dirección de destino no sea un descendiente de from. Bueno, y entonces ahora ya tenemos la interfaz, podemos completar algunas funciones. Preorder, l.insert de l.en, t.retrieve de n, ¿se acuerdan que habíamos visto? Este, acá, bueno, esto lo habíamos visto así, sin todavía definir estas funciones, porque todavía no habíamos definido la interfaz. Bueno, valor en el nodo n, de un nodo n, es t.retrieve de n. Acá, hijo más izquierdo de n es n.lechild. Acá, while seno es lambda, es while seno es igual a t.n. Y bueno, estas funciones que definimos así en forma todavía con pseudocódigo, pues no sabíamos la interfaz, bueno, pasan a ser esto que está acá. Listado en orden previo, listado en orden posterior, notación Lisp. Entonces, después revisen todo. Tree copy, mirror copy, copia espejo. Todo eso se lo dejo a ustedes, revísenlo. Pruneodd, que elimina los elementos impares y sus subárboles. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la implementación de árboles. Implementación de árboles. Bueno, habíamos dicho que el árbol es como una estructura bidimensional, como si fuera una lista bidimensional, en la cual se puede recorrer el árbol en
no solo de izquierda a derecha, sino también hacia abajo. Bueno, como es una especie de estructura tipo lista, llama a usar una representación parecida a la que usamos para la lista. O sea, donde tenemos celdas, donde esas celdas contienen un dato, en este caso X, que en la estructura celda se va a llamar, es un campo que se va a llamar el EM, y que tiene dos enlaces, uno hacia el hermano derecho y uno hacia el hijo más izquierdo. Bueno, es trivial eso porque dijimos que podíamos avanzar por hijo más izquierdo y por hermano derecho. Bueno, básicamente, ¿qué tenemos? Representamos eso con un puntero para avanzar en cada dirección. Entonces, las celdas contienen un dato, el EM, y dos punteros, right y left child, que apuntan en las direcciones correspondientes. Bien, entonces un arbolito como este que está acá tendría estas celdas que están acá. Primero, acuérdense, hay una celda de encabezamiento, igual que la lista. Es simplemente esa nace y muere con el objeto, con el árbol. El dato que está ahí no me importa, porque es una celda de encabezamiento, no representa una posición de referenciable en el árbol. Y la raíz del árbol va a ser el hijo más izquierdo de esa celda. Un momento. Un momentito, ¿eh? Bueno, estamos. Entonces, bien. Entonces tenemos la celda de encabezamiento y en la raíz del árbol es el hijo más izquierdo de la celda de encabezamiento. Después, fíjense, la raíz C tiene tres hijos R, G, W. Bueno, ¿cómo está organizado eso? No es que hay un puntero para cada uno de ellos, porque fíjense, si yo quisiera que en la celda que contiene a C hubiera un puntero para R, para G y para W, necesitaría tres punteros. Y si el... Momento, ¿eh? Si el nodo C tuviera más hijos, tuviera 10 hijos, tendría que tener 10 punteros, lo cual sería un poquito impráctico porque además yo no sabría cuántos punteros tener. Bueno, de esta forma, fíjense, o sea, el C apunta al hijo más izquierdo, al primer hijo que es el R, y después se van enlazando por hermano derecho. Entonces, fíjense que las flechitas acá no se corresponden exactamente con las líneas que dibujamos en el árbol. Entonces C enlaza con R por hijo más izquierdo y después R a G por hermano derecho y así hasta W. Por supuesto, cuando alguno de ellos apunta a un lambda, el puntero es el puntero nulo, lo simbolizamos con un circulito negro. Bueno, bien. Bueno, ahora vimos cómo se están organizadas las celdas. Tenemos que decir cómo va a ser el tipo iterator. Bueno, el tipo iterator, lo primero que uno pensaría es que sea un puntero a celda. Como la analogía con las listas, dijimos, bueno, un puntero a celda, que podría estar avanzada, adelantada. ¿Se acuerda que en las listas, para listas simplemente enlazadas, usábamos una posición adelantada? O sea, el iterator era el puntero de la celda anterior a la que contiene el dato. Bien. El problema es que
A ver. Déjame pensar un cachito. Claro, si lo pensamos como posiciones en la lista de hermanos, bueno, tendríamos que ponerlo en forma avanzada, ¿no? Por ejemplo, la posición de F sería el puntero a la celda conteniendo a E, si lo pensamos como una analogía con las listas. Pero ¿cómo hacemos con un lambda, que sería como el lambda 1 acá? Este lambda 1 no tiene un puntero, no tiene un nodo a la izquierda. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense. El campo iterator son 3 punteros a celdas. Es una estructura que contiene 3 punteros a celdas. Supongamos acá, ¿no? Tengo esta estructura, tengo el nodo X, el nodo que contiene el valor X, su celdita acá, su padre, que es la celda que contiene ahí, y en realidad este X tiene un hermano a la izquierda, que es W, y un hermano a la derecha, que es Z. Bueno, el iterator correspondiente a X son tres punteros. Uno, el puntero a la celda que contiene al X mismo. Lo vamos a llamar PTR. O sea, la estructura va a ser el iterator va a ser una estructura, un struct con 3 punteros. Los campos esos 3 punteros se van a llamar PTR, PREP y FATHER. Bueno, y PTR es el puntero a la celda donde está el dato, PTR de pointer, a la que contiene el dato, FATHER a la celda que es el padre, y PREP a la celda que está anterior, o sea, al hermano izquierdo sería. Fíjense que después, a su vez, X, la celda X contiene enlaces para el right y para el left. Pero acá estamos hablando del iterator, ¿no? No hay que confundir la celda con el iterator. La estructura celda contiene el dato y 2 punteros, al right y al left child. Y el iterator contiene 3 punteros. No contiene un dato, contiene 3 punteros. El puntero a la celda donde está el dato y al padre y al hermano izquierdo. Bueno, entonces fíjense. Fíjense, por ejemplo, un nodo como el que contiene acá a E, su iterator correspondiente tiene estos valores. Estos son los 3 campos que están en la estructura iterator cuando el iterator apunta a este nodo. Entonces, bueno, el PTR es E. Acá hay un abuso de notación. No es en realidad E, es el puntero a la celda que contiene a E. Son todos punteros. Entonces, perdón, puntero que contiene a la celda que contiene a E. El prev es null, claro, porque E, el prev es el hermano izquierdo, pero este E no tiene hermano izquierdo. Entonces el prev es null. Y el father, que es el puntero a la celda que contiene a B. Acá ponemos father igual a B, pero en realidad acuérdense es puntero a la celda que contiene a B. Todos son punteros. Bien, y ahí sigamos. Para F, bueno, el puntero es F, a la celda que contiene el dato es F, el prev es E, ahora sí tiene un hermano izquierdo, y el father es B. Bueno, así siguiendo. Fíjense que los lambda, por ejemplo,
Fíjense los lambda, ¿no? El lambda 1 tiene PTR igual a null, prep igual a null y fader igual a E. Y lambda 2 tiene PTR igual a null, prep igual a null, fader igual a F. Y así, revisen, ahí está para todos los, está para cada uno de los punteros y para cada uno, no sé si todos, no, bueno, todos no, pero está para varios ejemplos para nodos lambda y nodos de referenciables. Bien, y acá está entonces la implementación. Tenemos la declaración, la forward declaration de las clases, class tree, class iterator t. Esto, cuando hago esto, quiere decir se llama una forward declaration, le estoy diciendo al compilador que después voy a definir una clase tree y una clase iterator t. Eso me permite, todavía no le estoy diciendo qué tienen esas clases ahí, están simplemente ahí, pero fíjense que no está el cuerpo de la definición de la clase, pero ya me permite definir punteros a objetos de esas clases y, por ejemplo, declaraciones tipo friend y cosas por el estilo. Fíjense que para declarar un puntero a un objeto, bueno, no hacen falta, el compilador no necesita mucha información del objeto, porque los punteros todos tienen 8 bytes y nada más que tienen una posición en la memoria. Por eso está la forward declaration, me permiten declarar punteros y algunas cosas. Bien. Arrancamos con la clase celda, que la clase celda, tanto, igual que la clase lista, bueno, debería ser algo privado que nadie puede usar. Solamente se puede usar adentro de la clase tree. Bueno, por eso fíjense que clase cell no tiene ningún campo público, son todos privados. Acuérdense que cuando uno declara algo como una clase, todas las cosas por defecto son públicas, privadas. Y acá, como no pongo ningún public, es decir que todo esto es todo privado. Entonces tiene su campo elem, donde está grabado el dato, y los dos punteros right y left child. Los punteros, por supuesto, en el constructor se ponen a null por una cuestión de higiene. Y declaran las clases amigas tree iterator. Estas forward declarations son para poder declarar las amigas acá en Celta. Bien, iterator. Este iterator es una clase que tiene su gradito de complejidad. Tiene entonces, habíamos dicho, tiene 3 campos, que son los campos PTR, PREP y FADER, todos punteros a celda, ¿no? Cel asterisco PTR, cel asterisco PREP, cel asterisco FADER. Todos punteros a celda. De acuerdo a la lógica esta que estuvimos viendo acá. Bien. Tenemos este constructor, que es un constructor, yo le llamo a este constructor utilitario. ¿Por qué? Es un constructor que la verdad es que no hace gran cosa, pero si yo no tuviera este constructor, tendría, cada vez que quiero construir un iterator, tendría que andar declarando el iterator y después asignando cada uno de los campos. Lo que hace este iterator es tomar 3 punteros de celda, P, prev y F, prev A y FA, y pisar los valores del iterator con esos 3. Este iterator no es parte de la interfaz de C++, por eso es privado dentro de la clase iterator, ¿no? Y después tenemos el iterator, esto es lo que se llama el constructor por copia. Cuando yo tengo una clase A y me declaro un constructor que me toma como argumento otro objeto de la misma clase, a eso se le llama un constructor por copia. Lo que hace es copiar el objeto viejo en el objeto nuevo. ¿Y qué hace simplemente este iterator? Bueno, simplemente copia los campos, ¿no? PTR, prev y fad. Muy simple. Pero hay que escribirlo. Bien, operator distinto y operator igual. Operator distinto y operator igual. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que comparar dos objetos de tipo iterator y retornar un booleano, por ejemplo, que en el caso distinto sea verdadero si son el mismo,
si corresponden al mismo iterator, y falso si no corresponden al mismo iterator. Bueno, acá estamos en el tema de sobrecarga de operadores, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Lo recuerdo, creo que ya lo vimos, pero lo vamos a recordar. Cuando yo declaro, tengo una clase, en este caso iterator, ¿no? Y después declaro de iterator los objetos de esa clase, iterator, qué sé yo, A y B, vamos a llamarlo. Y en algún lugar después digo if A distinto de B, algo, ¿qué hace? El compilador cuando llega acá, ve que estoy aplicando el operador distinto, primero mira el tipo de la clase, el tipo del que está a la izquierda, en este caso A, que se fija si es de qué, bueno, de qué tipo es, en este caso es de tipo iterator, y entonces va y mira si esa clase iterator tiene sobrecargado el operator distinto. Bueno, acá está declarado el operator distinto, entonces ¿qué hace? Toma el A y pasa a ser acá el asterisco dis del método operator distinto. O sea, este operator distinto tiene, ¿cuántos argumentos tiene? Tiene un argumento, pero como es miembro de una clase, tiene un algoritmo implícito que es el objeto sobre el cual fue llamado. Es lo que llamamos asterisco dis. Dis es el puntero, asterisco dis es el objeto apuntado, el objeto correspondiente a esta llamada que estoy haciendo de la clase, de un método de la clase. Entonces, el A pasa a ser el asterisco dis, y B pasa a ser el argumento del operator distinto, que sería esto que está acá. Y entonces yo ahora tengo A, que es asterisco dis. Yo estoy comparando A, que es acá es asterisco dis, y B, que es el Q. Yo tengo que comparar si esos iterators son iguales o distintos. Bueno, los iterators, ¿qué tienen adentro? ¿Cuáles son sus datos? Son 3 punteros. Bueno, uno estaría tentado de comparar los 3 punteros, porque cuando uno compara un objeto, sería comparar lo que llamamos bit a bit. O sea, todos los campos, datos del objeto, compararlos, el de un objeto con respecto al otro, el de un iterator con respecto al otro. Bueno, pero no, fíjense, vamos a comparar solamente el PTR. Solamente comparamos los PTR de ambos iterators. ¿Por qué eso? Porque de esa forma, cuando digamos if, vamos a tener un iterator P distinto de t.end, fíjense, ¿qué estoy queriendo ver acá? Cuando yo hago esto, ¿qué quiero hacer? Quiero ver si P, me empecé a recorrer el árbol y si llegué a un lambda o no llegué a un lambda. Si llegué a un lambda, cuando llego a un lambda, bueno, P va a tener el PTR null, porque los lambda se caracterizan por eso, porque tienen PTR null. Es lo que estuvimos viendo acá. Todos los lambda, fíjense, lambda 1 tiene el PTR null, todos tienen PTR null. Los D referenciables, como el F, tienen el PTR, el puntero a la celda correspondiente, pero los que son lambda, no existe la celda, por lo tanto tienen PTR null. Entonces, acá, cuando llegue a un lambda, P va a tener un PTR null. Y lo que yo quiero es ver si ese PTR es null. Entonces, lo que hago es que t.end, acuérdense que t.end
No me acuerdo si lo dijimos ya. Ah, no. Pero bueno, el end va a ser una posición no de referenciable también y que va a tener el PTR null. Entonces, comparando solamente los PTR, ya me doy cuenta si llegué a end o no. ¿Mm? Fíjense que si yo siguiera comparando, si comparara los campos prep y fader, ahí pueden ser dos lambda diferentes y no me va a dar verdadero. Bien, mírenlo esto, ¿no? Hay que tratar de entenderlo. Cualquier cosa, si no lo entienden, pregunten. Bueno, acuérdense siempre también, los iterators de árbol se comparan, soportan los operadores de comparación, pero solo igual y distinto, ¿no? Acuérdense que están los operadores de comparación, tenés igual, distinto, y después tenés menor, menor, igual, mayor, mayor, igual. Bueno, tanto para árboles como para listas y todos los que vimos hasta ahora, los iterators esos no se pueden comparar por menor, menor, igual, mayor, mayor, igual, solo igual y distinto. Y acuérdense que cuando nosotros implementamos el operator distinto, esos o igual, si yo implemento el distinto, el compilador no me sintetiza automáticamente el igual, yo lo tengo que hacer, ¿no? Básicamente el igual es el negado del distinto, o sea que uno estaría tentado a pensar que si implemento uno, el otro ya automáticamente se define. No, bueno, hay que implementarlo. Lo que sí yo podría llamar en uno, llamar al otro. Yo en igual podría llamar a distinto, o en distinto llamar igual. Lo que no puedo hacer es llamarlos, que el igual llama al distinto y el distinto llama igual, porque si no sería una llamada recursiva, estaría creando un lazo, ¿no? O sea, cuando llamo al igual, llama al distinto, el distinto llama al igual y entra en un lazo infinito en el cual nunca sale. Bien. Tenemos un constructor por defecto. Acuérdense, el constructor por defecto de una clase es aquel que no tiene argumentos. En este caso, el iterator T, el constructor por defecto lo que retorna es una posición end no especificada, que tiene todos los campos en null. PTR null, father null, prep null. Eso ocurre cuando yo digo iterator P y no le asigno nada. Ahí estoy llamando al constructor por defecto y por lo tanto va a tener todo null. Bien, acá lo que les decía, solo comparan los PTR, eso hace que todas las posiciones no de referenciables sean iguales entre sí. Bien, left child y right son las que nos permiten avanzar, ¿no? Bueno, eso es relativamente fácil, pero hay que entenderlo. Fíjense. Supongamos que tenemos entonces un nodo n y su hijo que es c, vamos a llamar. Bueno, para ser más explícito, vamos a poner las celditas acá, ¿no? Entonces, este tiene, qué sé yo, este es, dijimos, n y este es c. El usuario acá dijo c igual a n.lchild. Estamos haciendo el método lchild, ¿no? Bien. Acá acá está el dibujito. Acá está el dibujito. Bien. Entonces, fíjense.
Tengo, el usuario dijo m igual a n.lechild. N es este nodo y m es este nodo. Yo tengo el iterator correspondiente a n y tengo que devolver el iterator correspondiente a m. Un iterator, acuérdense que tiene 3 punteros, ptr, prev y father. Bueno, este m lo estoy haciendo con un n.lchild, o sea que es un hijo más izquierdo. Si es un hijo más izquierdo, el prev tiene que ser nulo, porque a la izquierda de eso no hay nada, porque es el más izquierdo. O sea que prev es nulo. ¿El father quién es? Y si yo estoy haciendo m es el hijo de n, ¿quién es el padre de m? N, ¿no? O sea que el puntero father del iterator correspondiente a m es el puntero ptr, o sea, el mismo, el de n. ¿Ok? Y el ptr de m, ¿cuál es? Es el puntero a la celda correspondiente a m. Pero bueno, como yo hice, es un lchild de father de n, ¿qué tiene que ¿dónde está eso? Está en n, ¿se acuerdan que n.ptr es esta celda? Y en esta celda, en el campo leftChild, contiene el puntero al hijo más izquierdo, o sea, n.ptr leftChild. Fíjense porque es todo, parece un trabalengua y es una ensalada, pero bueno, piénsenlo y está bien, es así. Bien. Y lo mismo para write. Tengo, el usuario dice, estoy en un nodo n, y el usuario dice q igual a n.write. O sea, yo tengo el iterator correspondiente a esta posición y tengo que retornar el iterator correspondiente a esta posición. Bien. Es un iterator, así que tengo que setear los valores ptr, prev y fad. Bueno, el ptr de q es el puntero a esta celda, a la que corresponde a q. ¿Y de dónde lo saco eso? Yo tengo la información de n. Bueno, pero si hago n.ptr, eso es la celda esta, y esta celda en el campo right tiene el puntero a la celda, al nodo que está a la derecha. O sea que eso es así. El prev de q es el que está a la izquierda, pero bueno, como este q es el que está a la derecha de n, el q.prev es el n.ptr. Y después finalmente el padre de q, bueno, como q es un hermano derecho de n, tienen que tener el mismo padre. Entonces el q.father es el n.father. Bien. Todo esto entonces, bueno, está en la clase, class tree. La clase, fíjense, lo único que tiene como dato es un cel asterisco header, puntero a la celda de encabezamiento, parecido a lo que teníamos con las listas. Nada más que las listas tenían el first y el last, pero acá lo que tienen es el header nomás. Bien. El constructor de tree, tenemos constructor por defecto, ¿qué hace? Crea un árbol vacío. Para eso, ¿qué hace? Le pone, como la lista, ¿no? Pone la celda de encabezamiento, header igual a new cell, y después los campos right y left child en null. Fíjense, acá tenemos lo que llamamos un constructor por copia, que no hace nada. Un poco raro eso, ¿no? Bueno, fíjense, en otros casos no lo hemos visto, ¿no? Pero eso es lo que se llama, eso es para evitar lo que se llama la shallow copy.
Todas estas estructuras, como los árboles, como las listas, etcétera, que tienen así anidamiento en base a celdas enlazadas por punteros, se corre un riesgo relativamente, o sea, que pasa muchas veces, que uno, por ejemplo acá, ¿no? Uno tiene la celda header y yo tengo un tree T, y esto es T, ¿no es cierto? Esto es T. Todo esto es T. Después T tendrá acá otra celda y acá otra celda y tiene toda una cosa muy compleja, puede tener millones de celdas. Bueno, ahora yo digo tree Q de T. Eso llama el constructor por copia. Sería este que está acá. Si yo no hago nada, el compilador sintetiza por mí un constructor por copia que lo que hace es simplemente la copia bit a bit, la bit copy, copia bit a bit, que copia todos los datos, los campos datos de T en los campos datos de Q. O sea que acá me va a crear un Q que lo único que va a tener es su campo header apuntando a la misma celda que apunta T. Lo que hace es no hace duplicar la celda y duplicar toda esta celda, sino que simplemente el puntero que acá en T apunta a esta celda header, acá en Q también va a apuntar a la misma celda header. O sea que no hace el constructor no hace nada. Bien, si yo inspecciono el árbol T, inspecciono el árbol Q, veo lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si el usuario agarra este árbol T y acá agrega una celda? Bueno, el usuario podría, si es desprevenido, lo que va a pensar es que está modificando a T, pero no está modificando a Q. Bueno, como en realidad T y Q están mirando la misma estructura, lo que pasa es que, sorpresivamente, lo que le va a pasar es que le está modificando a los dos objetos. Y eso puede ser una trampa muy común, una pitfall, una trampa muy común. Eso se debe a que el compilador sintetizó por mí un constructor por copia, pero que hizo la shallow copy. Shallow copy, una copia delgada. Es como si el objeto tuviera poquitos datos, en este caso el puntero a la celda, y después abajo tiene un montón de cosas, y cuando yo hago la copia, hago una copia delgada, solo copio la cascarita, lo que se ve por arriba del objeto, y no todo lo que está abajo. Entonces, muchas veces, si yo actúo desprevenidamente, puede ser que el usuario termine viendo un constructor que lo único que hace es una shallow copy y lo induce a error. Lo que el usuario está esperando es ver una deep copy, una copia profunda. Que haya ¿qué sería acá una deep copy? Es duplicar todas estas celdas y que el Q tenga, si este T tenía 1.000.000 de celdas, este Q tenga otro 1.000.000 de celdas enlazadas con los mismos datos que T. Y cuando él modifica Q, no se modifica T, y cuando modifica T, no se modifica Q. Son dos objetos completamente diferentes. Bien, entonces, cuando uno escribe una clase como esta, tiene dos opciones. Una, implementar la deep copy. Acá, en el constructor por copia, tree, acá implementar, escribir todo el código para hacer una deep copy. Básicamente es la función que vimos allá arriba, que era tree copy, me parece, o copy, no me acuerdo, algo de tree copy o copy. Después estaba la mirror copy, ¿se acuerdan? Pero había una que era, creo que tree copy. Entonces, básicamente acá lo que hay que meter es la tree copy. Esa es una posibilidad. Y si uno no quiere perder tiempo, no tiene ganas de ponerse a escribir la tree copy, lo que puede hacer es prohibirle al usuario que use la tree copy. ¿Y qué sería prohibirle al usuario que use la tree copy? Bueno, fíjense, yo escribo el constructor por defecto,
En el cuerpo no pongo nada, o sea que cuando el usuario, si pudiera usar esto, no haría nada, pero ese constructor lo hago privado. Como es privado, el usuario no lo va a poder usar. O sea, de esta forma lo estoy implementando, no hace nada, pero es privado. Bien, sería la solución para evitar que el usuario cometa el error de hacer una shallow copy, pero, bueno, evitando, o sea, es para evitar que haga eso. Pero el usuario pobre, digamos, todavía no tiene la forma de construir una copia del árbol. Tendría que escribirse su función para crear la copia del árbol. Bueno, después las clases que tenemos para usar en los programas y todo eso están. Esta es la interfaz avanzada, básica, acá no está la copia, pero en la avanzada sí. Esto está todo hecho, la interfaz básica es para que sea lo más fácil posible, ¿no? Todo sea lo más fácil posible, lo más simple posible. Bueno, destructor del árbol, ¿qué tiene? Tiene, bueno, es como la lista, ¿no? Primero tengo que dejar al árbol vacío y después borrar el header con delete. Este header fue alocado con new en el constructor, es un new escalar, acuérdense que estaba el new escalar y el new de arreglos, y el delete corchete, que es para arreglos. Bueno, este new fue alocado con new escalar, bueno, hay que liberarlo con delete escalar. Antes de eso, tengo que eliminar todas las celdas del árbol, clear. Bien, retrieve. Toma un iterator y me tiene que devolver el elemento contenido en esa posición. Bueno, esa posición, ese iterator tiene que ser referenciable. P.ptr me da la celda correspondiente a esa posición. Y bueno, simplemente en el campo elem de esa celda tengo el valor. Ojo que acuérdense, este P.ptr es un puntero, o sea que yo tendría, para ver el valor, tendría que hacer asterisco para referenciarlo y tener la celda, y después de esa celda, .elem para tener el dato. Bueno, como asterisco punto flechita, hago p.ptr flechita lem. Bien, y recuerden que siempre, como en muchos casos, estas retrieve retornan una referencia, un ampersand. Por lo tanto, eso es lo que nos habilita a usarlo tanto en el right hand side como en el left hand side. Bien. Insert. Entonces, a ver. Tengo una celda que tiene un dato, yo X, esto corresponde a la posición P, y el usuario dijo insert t.insert de P un cierto valor, llamémoslo K. Bueno, ahí dice el M. El M. El usuario dijo eso. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, acuérdense
tengo que pensar como que esto es una lista de hermanos. O sea que acá hay otras celdas. Acá hay otras celdas para allá. Y yo tengo que crear una nueva celda por acá y enlazarla, ¿no? Hacer los enlaces correspondientes. Bien. Bueno, vamos a pensar así, que estaba esto acá, y acá tengo la nueva celda, que es esta que está acá. Esta es la nueva celda, la que está en cian. Bien, entonces, ¿cómo hago? Bueno, hago cel asterisco c igual a new cell, creo la nueva celda. Esta celda es la celda, el puntero que apunta a esa celda es c. Bueno, c.write, esa celda tiene sus campos, write, que es esto que está acá, tiene que apuntar ¿a dónde? A P. Bueno, entonces C write igual a P.ptr. Tengo que hacer este enlace. C en el EM, el valor acá que tengo que poner, ¿cuál es? El que me dijeron que hay que insertar, el EM. C en el EM igual al EM. Después, acuérdense que insert tiene que retornar el iterator refrescado. Antes estaba apuntando acá, ahora tiene que retornar al que acabo de insertar. Entonces, P.ptr ahora es C. P.ptr es C. Y ahora hay que reparar los enlaces. ¿Qué pasa? ¿Cuáles enlaces se pueden haber roto? Bueno, fíjense, si P era un hijo más izquierdo, lo que ocurre, hay dos casos. Uno que P fuera un hijo más izquierdo, si P era un hijo más izquierdo, entonces acá está el padre, cuyo campo, en esta celda el campo left child apuntaba acá, ahora va a tener que apuntar acá, ¿no es cierto? Porque ahora el left child pasa a ser este. Y la otra posibilidad es que no fuera un hijo más izquierdo, entonces habría acá un hermano derecho que sería este, un hermano izquierdo que sería este, y entonces este estaba apuntando acá, y ahora lo que hay que hacer es que este apunte acá. ¿Se entiende? Entonces acá está, if p.pre, ¿cómo sé si p era un hijo más izquierdo o no? Bueno, si era un hijo más izquierdo, a la izquierda no debería tener nada. O sea que el campo prev debería ser nulo. Entonces, if p.prev, o sea, esto quiere decir si p es un hijo más izquierdo o no. Entonces, si no es un hijo más izquierdo, tengo que reparar el campo prev, el campo right del prev. Esto que estaba apuntando acá, ahora tiene que apuntar acá. Y si no, es un hijo más izquierdo, por lo tanto lo que tengo que reparar es el del padre. Tengo que retornar su campo hijo más izquierdo en vez de apuntar, perdón, en vez de apuntar acá, ahora tiene que apuntar acá. ¿Estamos? Bueno, y ese es insert y erase, piénsenlo, es similar.
Y splice es una mezcla del insert con el erase. Todos estos se los dejo a ustedes y repásenlo. Mírenlo, traten de concentrarse. En el libro está explicado mejor, en el libro, en los apuntes. Acá está el código nomás, pero no está más que eso. Bueno, find es medio genérico. Find de un elemento, bueno, no está en la interfaz, cuando lo explicamos rápidamente no estaba ahí, creo, pero find de un valor, de un elemento, me retorna el primer iterator en orden previo, cuyo elemento contenido es igual al que estoy buscando. Bueno, se define como una función recursiva, que es la que está acá, que es final, y un wrapper que lo que hace es llamar a la función recursiva sobre la raíz. Acuérdense, wrapper quiere decir que es una función que tiene muy poquito código, lo único que hace es adaptar sus argumentos a los de la función que realmente hace el trabajo. Acá la que hace el trabajo es esta, iterativa, recursiva, que recibe un elemento y un iterador en el árbol, y retorna al iterador donde el iterador dentro del subárbol de P, donde se encuentra el elemento lem. Si no lo encuentra, retorna en. Bueno, y esta de arriba lo que hace es llamar a lem, llamar a find. Hay dos sabores de find de un elemento y la recursiva, que es find de elemento iterador. Entonces lo que hace la find esta, que es un wrapper, que solamente toma un elemento, es llamar sobre el began, ¿no? Bien. Clear está hecho en forma genérica, es un array de began. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho de que esto era como algo genérico, ¿no? Para cualquier implementación de árbol debería funcionar. Hacer un array de began debería siempre ser un clear. Y bueno, les dejo hasta ahí para que lo vean ustedes. La implementación de la interfaz básica. ¿Ok? Bueno, dejo de compartir. Bueno, ¿alguna pregunta o comentarios antes de pasar al receso? Bueno, si no, cualquier cosa voy a andar por acá. Nos vemos.